Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del resumen semanal de trading de la plataforma de formación sysmentor.com y las Cartas Trading Room. Bueno, hoy es sábado por la tarde, estamos preparando la semana que viene de trading, es la edición número 104 y damos la bienvenida a Manu. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo vas? Muy buenas tardes. Muy bien, a ver qué hay por aquí que nos piden y a ver si esta semana será volátil o ya coge algo. Bueno, últimamente nos Ah. estamos acostumbrando a esa volatilidad, ¿eh? Sí, El viernes, vaya tela. A punto de romper soportes y al final aguantando los soportes ahí en la parte final. Vamos a ver la estructura habitual y empezamos como siempre con el IBEX 35. Bueno, pues ya tenéis en pantalla el IBEX 35, donde, como siempre, desde el punto de vista de swing trading, tenemos la gráfico en semanal a la izquierda, gráfico diario a la derecha, que es la estructura habitual que manejamos para este enfoque de swing trading, este enfoque de corto plazo. En el marco temporal semanal, lo único que buscamos es tratar de encontrar el ciclo de vida de la acción, ese ciclo famoso de las 4 etapas, y en cuál de ellas se encuentra en la actualidad. Desde hace tiempo, en concreto desde esta vela, hablamos de etapa 4 y ahora mismo está en proceso de inhalación. Una inhalación que el importante de las inhalaciones o retrocesos del precio hacia la media de 20, que es lo mismo, son muy importantes para tratar de modular el posible movimiento posterior cuando haya el siguiente arranque bajista, ¿no? El siguiente alejamiento del precio de la media de 20, es decir, cuando haya la siguiente exhalación. Porque ya sabéis que si esa inhalación se queda entre el 0 y el 40, lo que quiere decir es que la fuerza bajista en este caso es fuerte y por lo tanto lo que esperamos es una caída que pierda los mínimos anteriores, es decir, pierda esta cota que estamos marcando de los 7.180 más o menos. Si está entre el 40 y el 60, bueno, lo mismo. Esperamos también que pueda tener cierta continuidad, ¿no? Si se acerca ya al 60, entonces ya lo más normal es que haga así, es decir, que caiga y es posible que haya una especie de retest, que vaya hasta esta zona, pero que no pierda este nivel. Y si la inhalación llega más arriba incluso, vamos a suponer que yo que sé, que llega aquí arriba, bueno, pues lo que nos estaría indicando sería la proximidad del fin de la etapa 4. ¿Cuándo consideramos que ya llega demasiado allá? Porque eso es un poco etéreo, ¿no? Y deja ser muy subjetivo, ¿no? Nosotros aquí en Seed Mentor tratamos de que sean las cosas lo más objetivas posibles, de tal manera que nosotros consideramos ya el fin de la etapa 4 cuando ocurre esto, es decir, cuando hubiera una subida que lleva al 90%. 85, 90, vamos a poner 90 por decir un número. Entonces, si esto llegara hasta aquí arriba y eliminara el 90% de este impulso bajista, nosotros es cuando empezamos a considerar etapa 1. Porque además, si eso ocurre, también concurriría el otro criterio que le pedimos para cambiar a etapa 1, que es la aparición de dos cierres claros por encima de la media de 20. De momento no tenemos ninguno, ¿lo ven? ¿Lo veis? No hay ninguno. Ha cerrado justo en la media de 20, pero no ha tenido ningún... Ha pasado incluso durante la sesión durante las sesiones de esta semana por encima, pero nunca ha cerrado por encima de la media de 20 en este marco temporal semanal. Entonces, si realmente llegara a este nivel, es muy posible que ocurriera porque hay dos velas más por encima de la media de 20 y además habrá alineado el 90% de todo el impulso bajista. A conclusión, eso sería una etapa 1. Bueno, dicho eso, solo por desde el punto de vista teórico, vamos a ver la realidad, ¿no? La realidad es que esta semana, como veréis en la plataforma, que en breve estará subido en la sección viernes de cierre, donde analizamos cómo ha cerrado el mercado español, eh, esta semana tenemos la típica vela que tenemos que asociar a la palabra indefinición. Es decir, ahora yo intentaría hacerme una foto mental de esta vela y asociarla siempre a indefinición, a duda. Cuando veáis una vela de un rango, pues bueno, importante, ¿no? No es que es una vela pequeñita, como puede, no sé, como puede ser alguna de estas, ¿no? Es una vela con un rango interesante, más o menos de 200 y pico puntos. Y veáis que hay mucha mecha por arriba, mucha mecha por abajo y un cuerpo pequeñito, especialmente si fuera Doji, ¿no? Que ya conocéis que es el caso más extremo de estas situaciones. Bueno, pues al final aquí lo que nos está generando es esa ambivalencia, ¿no? Esa duda de han intentado los compradores seguir en poder y no han podido, ¿eh? Y no han podido. Y los vendedores también han intentado recuperar el poder perdido durante las últimas velas y tampoco lo han conseguido. Tampoco lo han conseguido. Eso nos habla de igualdad de fuerzas entre ambos, entre ambos, eh, entre ambos ejércitos, digamos, ¿no? El ejército alcista, la demanda, y el ejército bajista o la oferta.
cada vez que hay esta situación, en realidad nos lo ponen relativamente fácil. ¿Por qué? Porque los extremos de esa vela nos indican cuál va a ser el siguiente camino. Evidentemente, si supera los 8.076, probablemente tengamos un nuevo tramo al alza, probablemente hacia el siguiente nivel, ¿no? Los que sea, que luego lo veremos en diario. Y si pierde los 7.800, empezaríamos a ver el comienzo del patrón de venta 1 en este marco temporal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que este rango intermedio que hay, para nosotros, si estamos fuera, lo deberíamos llamar, vamos a ponerlo ahí y que se vea grande, lo deberíamos llamar neutral. ¿Ok? Nuestro escenario de momento será neutral hasta que no haya o una ruptura por aquí o una pérdida por aquí. ¿Ok? Vale. Normalmente esas rupturas, si ocurriera alguna de estas dos, siempre hay, en función del escenario y dónde está ocurriendo el evento, en qué parte del gráfico, con qué distancia con respecto a la media, siempre va a haber uno que es nuestro más, iba a decir favorito, no, nuestro escenario más probable y nuestro escenario menos probable. Y para eso vamos a ver el diario. Bien, en diario, bueno, pues el ciclo de vida lo vemos, ¿no? Como tenía una etapa 4, como termina una etapa 1 y comienza una etapa 2, al superar este nivel, esta vela en concreto, fijaros qué nivel de objetividad, en la vela del martes 25 de octubre estamos comenzando la etapa 2 en este marco temporal, tras varios de los conceptos que aprendemos en la formación, como el hueco novato, como vela envolvente o bottom tail encubierta en zona de soporte, bueno. Hace su salida al alza con fuerza, un hueco novato aquí arriba, lo veis, justo en zona de resistencia, y desde ahí hace el comienzo de la inhalación. Comienzo de la inhalación, que fijaros, esto fue el martes, el lunes es este, vale. Desde el martes al jueves nos hizo una caída bastante fuerte y ahora lo que conocemos como un patrón de compra 1. La vela del viernes, pues también habla de esa indefinición, es ligeramente parecida a la vela semanal, donde hubo mucha fuerza hacia arriba, mucha fuerza hacia abajo y se quedó más o menos en tierra de nadie. Ha cubierto el hueco, lo cual es interesante. Y ahora lo que nos queda es, oye, ¿cuál crees que va a ser el siguiente escenario? Bien. En mi opinión, y dado el grado de inclinación de la inhalación, que vas desde el máximo relevante hasta lo que parece ser que va a ser el mínimo relevante, mides con la herramienta que tiene ProRealTime o cualquier graficador que uséis, lo abrimos un poco y ahí vemos ese 82%, ¿lo veis? Ese 82% de grado de inclinación. Cada vez que veáis eso, lo más normal es que el patrón de compra 1 nos dé fallo. Nos dé fallo. No significa que luego no lo vaya a conseguir llegar hacia arriba. No, no, desde luego que no, puede hacerlo perfectamente. Pero en primera instancia no sería de extrañar que esto pues abriera un poquito al alza, viendo cómo evolucionó el mercado americano tras cierre de España, un poquito al alza, intentara llegar aquí, no pudiera, se tomara un respiro y luego a lo mejor en un siguiente intento sí que lo consiguiera. Es algo que suele ocurrir cuando hay estos grados de inclinación en la inhalación. Hay otras veces que lo hace directo, pues pudiera ser también, pudiera ser también, pero bueno, mi experiencia me dice que habitualmente eso ocurre de esta manera, ¿no? Llega, intenta subir, no puede, cae un poquito y luego arranca, haciendo otro patrón de compra 1, posiblemente, ¿no? Para el lado alcista, si superara este nivel, los 8,72, fijaros que en semanal es precisamente el nivel que teníamos marcado por encima en el máximo de la mecha, ¿no? Si superara ese nivel, ¿qué recorrido tendríamos? Bueno, pues para ello tenemos que mirar hacia la izquierda y tratar de encontrar dónde está la siguiente zona de resistencia. Las zonas de resistencia siempre son tres. Lo que tengo que mirar a la izquierda, sí, miro muy bien, pero ¿qué busco? Busco tres cosas. O máximo relevante, aquí lo tenéis. O zonas de congestión, en este caso no la tiene. O huecos, que tampoco lo tiene. En este caso, la única zona importante es esta de aquí, que además sí que coincide con la media de 200. Y ya sabéis que la media de 200, si el precio sube fuerte, va a actuar como un techo. Va a actuar como una resistencia, por lo menos en primera instancia. Entonces, si supera los 8.071, es muy probable que veamos el precio en los 8.220, 8.200, por hablar en números redondos, ¿vale? Bueno, hay 130 puntos de IBEX que pueden ser muy aprovechables, pero a lo que voy es que ahí hay precisamente una resistencia bastante cercana. En el caso de que pudiera superar esa cota, bueno, pues también tiene problemas aquí con estos huecos, ¿lo veis? Este hueco, y luego ya nos iríamos arriba, a los 8.500 y algo, ¿no? Así que ese es un poco el escenario por el lado alcista. Si fuéramos por el lado bajista, es decir, si en semanal perdiera esta cota, 7.800, que en diario es esta cota, 7.800,
¿Qué ocurriría? ¿Dónde tendría el primer soporte? Bueno, pues en lo que conocemos como soporte menor, ¿no? Este de aquí. Ya sabéis que el concepto de soporte menor es un mínimo, imaginaos que está bajando por aquí, es un mínimo que está visitando máximos previos. Repito, soporte menor, el concepto es un mínimo, imaginas que el precio está bajando por aquí, es un mínimo que está visitando máximos previos. Eso es el concepto de soporte menor. Y ahí, en primera instancia, suelen aparecer compradores. El siguiente, pues ya sería lo de siempre, mínimo relevante, este de aquí. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que si pierde este nivel de los 7.800, está activando en marco temporal semanal un patrón de venta 1. Un patrón de venta 1, ¿vale? Por lo tanto, debería tener cierta continuidad bajista, viendo desde dónde está rebotando. En cualquier caso, bueno, mi escenario es que ocurra más de cierta intento, por lo menos intento de continuidad alcista, sobre todo si Estados Unidos rebota, tal y como podemos ver luego en la siguiente sección. Manu, vamos a ver las distintas acciones que nos han pedido. Esta semana hay más del mercado español y menos del mercado americano, así que hoy te voy a hacer trabajar más. Vamos a ver por Grifols, a ver qué aspecto tiene, porque había caído muchísimo, me acuerdo. Ah, sí, ahí está. Fijaros qué caída. Tremenda. Y Vale. está seguro que no la marcaron hace algún tiempo atrás. Sí, Y ha sí. caído desde entonces al menos un 50% prácticamente, por lo que veo. Pues sí, desde De 14 que era la hasta zona a no 8. perder. Sí, No. sí. Voy Pero a... bueno, por lo que veo ahora se está poniendo interesante, mira. Sí, voy a ver un momento. Bueno, así ya lo tengo marcado. Vale, tenemos claramente aquí una etapa 4 Ujú. que ha visitado. Lo que pasa es que aquí se va a ver bastante mal porque hace bastante tiempo, pero Sí, como podemos soporte. ver aquí, esta congestión de los 7,5 € más o menos, ¿vale? Y ahora lo que le tocaría hacer es la inhalación hacia la media de 20, porque está a un 40%, o sea, está bastante lejos. Encima tiene movimiento fluido, así que lo suyo es que pueda hacer una inhalación hacia la zona de los 11,5 € más o menos, que sería visitar resistencia menor. Correcto. Si nos vamos al diario, teníamos una etapa 4, realmente aquí. Ahora aquí ha empezado ya a cortar lo que es la media de 20 sesiones, así que ya estaríamos en una etapa 1. Vamos a ver si el jueves nos hizo lo que conocemos como acunamiento, aunque estando plana la media 20 no nos gusta, nosotros el acunamiento nos gusta que esté con cierta inclinación la media de 20, que eso ya sería para ir a atacar y superar los 9,5 €. Pero al ser plana, vamos a ver que hasta que no supere el máximo del martes día 1, que es los 9,08, vamos a decir los 9,1, pues no pasaríamos a una etapa 2. Mientras tanto va a seguir pues, en este rango lateral que sería una etapa 1. Aquí se ve perfectamente la fase de transición entre etapa 4 y etapa 1, que es donde estamos. Muéstrales qué día exacto nos pasa a etapa 1. ¿Qué día consideramos en qué vela? Para que la gente vea qué grado de exactitud y de objetividad nos encontramos en este enfoque Para formativo. mí sería la del martes día 1. Esa, vale. Ahí estamos. En esa empezaríamos en una etapa, estaríamos en torno a una etapa 1, quizás incluso en la verde anterior, en la verde más grande anterior me refiero, a ver una Esto es lo que más, iba a comentar para esa. que otra forma de ver de etapa 4 a etapa 1, digamos, los Ujú. indicios es cuando el impulso anterior ha sido consumido más de un 60%. Esto ya es un indicio de que va a Eso estar es. llegando el fin, lo que sería en este caso la etapa 4. La primera pista de la etapa 1 es en la vela, ¿veis esas velas verde y roja seguidas? A ver si las muestra aquí, man. Exactamente. Esa cuando cierra, primero ya se pone por encima de la media de 20 y segundo, eh, elimina pues eso, el 90% más o menos, que es justo lo que hablábamos en el IBEX 35, el mismo concepto del último impulso bajista. ¿Qué pasa? Que solo tiene un cierre por encima de la media de 20. Claro, cuando ya vamos a la que nos marca Manu, a la vela verde que nos marca Manu, ahí ya tenemos dos cierres claros encima de la media de 20 y supera el máximo anterior. Ahí estamos en la etapa 1 y de esa manera tratamos de ver en qué momento concreto nos pasa de una etapa a otra. Ahora, pues bueno, valor que tiene buen aspecto, por encima de 9-10, ¿eh? Sí, o sea, Sí, lo suyo es que ahora vuelva a atacar la zona del euro y pico, de 9,10, sí. a ver si puedo o no, haga
digamos, la inhalación hacia la media de 20, entonces la media de 20 sí que realmente ya estará con cierto grado de inclinación, Ujú. que cierre por encima, como en esta zona de aquí, y ese Sí. sería el momento ideal ya para incorporarse, para ir a atacar los 9,34, 9,37 y luego ya, pues, movimiento fluido hasta los 11,20 €. Sí, tiene una pequeña resistencia ahí en el máximo relevante, ese que nos estás marcando, pero sí que es verdad que si hace esto que estás contando, bueno, pues sería para meterlo en la sección correspondiente del manual de fase de transición, porque Exacto. sería perfecta. Venga, vamos a ver la siguiente. Acciona. Esta, uf, ahora ya se ha empeorado, vale. Esta teníamos aquí una etapa 2. El último impulso ha sido consumido pues más de un 100%, 100%. un 100%, Ujú. un 100%. 100%. Así Sí. que sí que es cierto que las medias ahora las tenemos alcistas, pero ya esto ya nos indica que posiblemente la etapa 2 esté llegando a su fin. Es decir, que ahora lo que haga es consumir tiempo dentro de este rango lateral desde los pues 170 € hasta los 202 € aproximadamente. Ujú. Y a partir de ahí, lo que se conoce como distribución o etapa 3, y a partir de ahí ya sería para luego la etapa 4. De momento, indicios de fin de etapa 2, de momento. Eso sí que Sin es duda. verdad que la próxima semana debería ser alcista. Aquí tendríamos Alcista. ya una botón tail encubierta, eh, patrón 1-2, cuando supere las 186,5, pues entraríamos por patrón 1-2-3 con objetivo los 201. Más o menos este sería lo que es el semanal. Sin duda. Si, no, si nos vamos al diario, el diario tenemos una etapa 1, que ahora Ujú. parece ser que está consumiendo tiempo haciendo un rango lateral, esperando a que la media de 20 se ponga con esa inclinación para ir a ya llegado al primer objetivo, que era 185, para el siguiente objetivo, que serán pues los 190, y el siguiente ya pues los 200 €. Estos serían Sí. los objetivos. Otro En valor realidad. que tiene aspecto interesante, ¿eh? Sí. Porque si vemos en semanal la definición de etapa 2 alcista, fijaos qué sencillo es, ¿eh? La definición de etapa 2 alcista, ¿qué es? Estructura de mínimos relevantes crecientes. Ok. Estructura de máximos relevantes crecientes y medias de 20 alcista y media de 40 o 50 alcista. Fijaros, en los dos mínimos relevantes que te está marcando que en semanal, que te está marcando Manu, vemos como ya ese concepto, esa definición de mínimos crecientes ya no se está cumpliendo. Por lo tanto, algo va mal con esa etapa 2, ¿no? Entramos lo que ya conocemos como etapa 3. Y lo más normal es que en este arranque en semanal que ha hecho con fuerza y con un patrón 1, 2, 3, lo más normal es que no supere de esta, no va a superar casi con total seguridad los 210 €. Pero sí que es verdad que se puede acercar tranquilamente a los 205, a los 201, a todas esas zonas que nos marca Manu. Pero teniendo en cuenta que ya estamos en una etapa 3 en ese marco temporal y que, bueno, después de una 3 suele venir una 4. Venga, vamos a por otra. No sé si Nos piden. nos han pedido, no sé si nos habrán pedido Fluidra, pero más adelante lo No, veremos. pero la comemos, pero ponla, mira, ¿qué más da? Pues Fluida. no sé, porque me suena que había algo parecido en su día A cuando ver, aquí, un poco, o sea, como claramente viene una etapa 2 sí, y el consumir ya en este punto, por ejemplo, ya, incluso en el IBEX me acuerdo en su día también que tenía, o sea, aquí el indicio ya de que ya había consumido más de un 100%, claro, claro. ya nos indicaba, ojo, mucho cuidado. Algo, Porque algo estaba teniendo. algo no va sano con esa etapa 2 en cuanto empieza a perder la definición, ¿no? Algo no va bien, ¿no? Y fijaros luego qué latigazo. Vamos a ver qué nos piden para compra. Nos piden para sopesar una compra en Soltec. Soltec en 1, 2. Vale, tendríamos una etapa 1 en el semanal, así esta zona. Ya tenemos aquí lo que sería un doble mínimo, por tanto, deberíamos haber visto ya lo peor de Soltec. Ujú. Aún de momento la media de 20 la tenemos por debajo de la media de 40. Esta semana debería de pasar por encima, ¿vale? Por lo que el recorrido, al menos el primer objetivo, van a ser los 4,60 aproximadamente. En teoría, a mí lo que me despista un poco va a ser esto, verás. En teoría está en una Ujú. etapa 1, ¿vale? Sí, Pasa que
ya tener este máximo por encima y las medias por aquí es lo que me hace estar un poco de ojo, cuidado, en caso de perder los 3,75 para más adelante. Ahí está. En principio, etapa 1 plantearía, pero siempre con mucho cuidado de que no pierda los 3,75 por si acaso. Porque entonces realmente sí que estaríamos aquí en una etapa 3 para luego 4. De momento, etapa 1 plantearía. Si nos vamos al diario, tendríamos aquí doble mínimo. Ya empieza a tener varios cierres por encima de la media de 20. Aún es la media de 20 es bajista. El viernes empezó a ponerse ya alcista. Seguiríamos en una etapa 1 y realmente hasta que no supere la media de 200, que son los 4,5 euros, junto con este máximo relevante en los 4,58, pues para mí no sería para objetivos alcistas. Una vez supere esto, sí que es verdad que tiene recorrido fluido hasta la zona de los 4,92 y luego ya los 5,86. Pero viendo cómo está el semanal, yo creo que le va a costar hacer este proceso. O sea, primero va a llegar primero que llegue a esta zona, a los 4,40, y hasta que no vea la media de 20, ahí no me plantearía para posiciones alcistas. Para entonces ya superación de esto. Entonces, hasta que no supere los 4,60, la descartaría para posiciones alcistas, pero creo que le va a costar esta semana. Totalmente de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo en tu análisis. En semanal, pues eso, etapa 1, estamos justo en zona de soporte, donde ha hecho, si hacemos las tres últimas velas juntas, bueno, pues es una vela envolvente, ¿no? Una bottom tail encubierta, ¿no? Que llamamos. Y es verdad que en diario tenemos ese doble suelo que es perfecto, patrón de compra 1 ahora mismo, pero la clave la ha dicho Manu. Tenemos una media aún bajando. No nos planteamos compras desde nuestro punto de vista y nuestro enfoque formativo, que a lo mejor en otros foros, en otros tipos de inversión, a lo mejor sí es interesante. Nosotros hablamos de lo nuestro. No nos planteamos opciones alcistas, posiciones de compras, cuando todavía nuestra media de 20 está bajando, ¿vale? Y es muy fácil, está roja, por lo tanto, bueno, ahí parece que está un poco verde ya al final, ¿no? Pero quiero decir, está totalmente plana. Entonces, la clave, esperar por encima de 4,60, porque además, si lo consigue, habrá vencido la resistencia de la media de 200 y habrá vencido el máximo relevante, que son los dos obstáculos que tiene justo por delante, ¿no? Y a partir de ahí, fijaros que sí que tiene un movimiento fluido, desde 4,6 hasta 5,8 más o menos, o 5,6, pues tiene ahí un euro de bastante fluidez que podría hacerlo. Pero entrar antes sería, para mi gusto, anticiparse demasiado ante un movimiento que puede tener bastantes problemas para superar los 4,60. Esto me suena un poco a los índices americanos la semana pasada o la otra, que estaban así como si acunasen en la Sí. media plana y realmente luego hemos visto lo que han hecho a nivel lateral. Claro, claro. Si tenemos una media ya así inclinada en cuanto ideal sería un 45, ideal. Bueno, pues está a un 30, pues a lo mejor también me vale, ¿no? Pero menos de 30 significa que no hay fuerza de momento, ¿no? Que no hay tendencia. Y entonces el movimiento esperado normalmente no suele ser muy fuerte. Sin embargo, si la media ya está en un grado de inclinación 40 y nos hace un patrón, pues lo más probable es que ese patrón salga bastante bien. Bien, Soltec, venga, vamos por la siguiente. Nos quedan tres. Empezamos por el cross. Aquí tendríamos un ejemplo de qué valor hemos visto antes de fluida que acciona, creo que era lo de la etapa 3 y tal. Sí, sí, sí. Aquí tendríamos algo parecido, que estaba alcista en esta parte, que era una etapa 2, Sí, que consumió prácticamente, bueno, más del 100%, como podemos ver luego. sí. Ha llegado a la media de 200 casi. Desde entonces ha empezado la inhalación hacia la media de 20, llegando a zona de congestión, que serían los 3,32 aproximadamente, por esta zona de aquí. Sí. Ya empieza a ver una mechita, 4 velas alcistas, posiblemente haya hecho ya el fin de esa inhalación hacia la media de 20 para empezar luego más adelante lo que sería el patrón de venta 1, es decir, la exhalación hacia la media de 200. Veremos en el diario, pero lo que creo que puede hacer es a lo mejor sube un pelín o no, pero realmente para ya empezar a bajar. Veremos en el diario. Si nos vamos al diario, veníamos de una etapa 4, etapa 1. Aquí esperábamos que hiciese el acunamiento, sin embargo no lo ha hecho. O sea,
un movimiento vertical hacia la media de 200. Aquí no llega a tocar, pero es cuando hace la inhalación. El lunes 31 de octubre una gran vela sólida para superar los máximos. ¿Y a qué pasa? Llega a zonas de resistencia, voy a marcarlo. O sea, primero un objetivo, el otro, la zona de congestión esta que tenemos aquí de apertura, cierre, apertura, esta zona aquí, y al final lo que hace el valor es detenerse en esta zona de congestión. Ahora lo que parece es que está haciendo un rango lateral, esperando que llegue a la media de 20 y solamente para cuando llegue ir a atacar la zona de los 3,38. Y luego otra vez aquí, pues 3,44. Entonces, lo que creo que va a pasar es un poco llegar a esta zona, los 3,38, y conforme está el semanal, antes de empezar lo que sería la inhalación. O sea, estamos llegando al final de ese swing, es lo que creo que Sí, yo puede pienso estar también. pasando. Pienso también que ese rango lateral que estás marcando, formado por las 4 últimas velas, bueno, es una consolidación alcista, ¿no? Con respecto a la gran vela sólida, y eso suele romper por el lado alcista. Así que sí que espero cierto movimiento alcista en los próximos días del cross, pero no va a llegar a los 3,9. No pienso que va a llegar a los 3,9, que es el máximo absoluto de este que vemos en el gráfico ahí, y porque ha eliminado el 100% del impulso previo en semanal, tal y como habías mencionado, ¿no? Así que la imagen que tienes con las flechas en semanal, quizás que pueda subirlo un poco, llegar hasta los 3,38, podría ser. Eso es lo que esperamos, ¿no? Una subida, una continuidad de la subida en los próximos días para luego comenzar una caída. Venga, Exacto. vamos a ver. Técnicas reunidas. Esta creo que la sacamos ya. Una de las de local market de hace tiempo, por lo que tengo escrito marcado, Ah, imagino sí, que sea por eso. sí, sí. Vale, en semanal teníamos una etapa 4. Parece ser que hemos visto ya lo peor con este triple mínimo que tenemos de las últimas semanas. La semana pasada empezó con una gran vela sólida que al final lo que sería es un envolvente de toda esta parte bajista. Ahora tendríamos un patrón 1, 2, 3, no sé de los ideales, pero sí un patrón 2, 3. De todas formas, ha llegado a una zona que sería la resistencia menor, que es este de aquí. Pero conforme está, si es un patrón 2, 3, debería continuar este arranque al menos hasta la zona de los 8,10 euros. Si nos vamos al diario, mira qué bien, la media de 200. Ha empezado un movimiento prácticamente vertical. Aquí tenemos que empezó desde el viernes 21 de octubre, que marcó este mínimo. Un movimiento vertical hacia la media de 200 y que no ha parado. Entonces, estando un 12% de la media de 20 y tal, puede hacer dos cosas: o rango lateral a esperar que llegue y entonces irse a buscar la zona de los 8,25 euros, o que haga la inhalación hasta aquí aproximadamente, que sería el soporte menor, esperar la media de 20 y entonces ir a atacar a la zona mencionada anteriormente, 8,25. Entonces, esto es lo que podemos ver seguramente esta semana. Sí, la típica pregunta en estos casos, o lo que yo me haría en estos casos es, o yo me hacía más, es, a ver, tiene aspecto positivo, alcista me refiero, tanto en semanal como en diario. Y dice, oye, pues la veo de fin de semana, oye, ¿entraré en ella mañana si me empieza subiendo? Es una de las preguntas típicas, ¿no? Yo para mí la respuesta es no. No porque no tenga ese aspecto positivo, no, que sí lo tiene, lo estamos diciendo, tiene aspecto positivo en semanal y en diario, pero generalmente no nos creemos las rupturas que ocurren lejos de la media de 20. Entonces, ha hecho un patrón de compra 1 en marco temporal diario, fijaos que subida tremenda, mirad de dónde viene esa subida, llega hacia al entorno de la media de 200, hace una pequeña inhalación y desde ahí, vale, pues nos hace el siguiente arranque alcista. Sin embargo, vamos a suponer que ahora, mañana, bueno, o sea, el lunes, sigue con fuerza y rompe para arriba. Esa ruptura, al estar a más de un 12% de la media de 20, no sería muy creíble. No solemos, no solemos creernos demasiado. Es posible que ahí lo que ocurriera sería una ruptura más luego una inhalación, ¿no? Una caída hacia precios más bajos. Entonces, una de las claves, así como antes os decíamos, oye, no me planteo una orden de compra con una media plana de 20,
Técnicas reunidas no tiene ese problema, pero tampoco me creo una orden de compra, o sea, no me creo la situación para meter una orden de compra a un 12% de la media de 20. Nosotros operamos al estilo Barrio Sésamo, cerca de la media de 20, sí, lejos de la media de 20, no. Aunque haya valores en los que tienen un buen aspecto, ¿eh? Es verdad que tiene un buen aspecto. Y nadie diría que la vemos la semana que viene y pueda estar a 8,5, ¿eh? Y nos hubiéramos perdido un buen movimiento. Pues sí, seguramente nos lo hemos perdido, no pasa nada. Lo importante es mantener tu criterio, mantener tu criterio testado, que funciona y que nos evita grandes errores, ¿no? Si ahora mismo rompe para arriba y nos hace el fallo, lo que se conoce como fallo de ruptura de continuación alcista, probablemente que se caiga con mucha fuerza y entonces, bueno, si tienes gestión de stop, pues tampoco la pérdida sería muy grande, pero como mucha gente no maneja el tema del stop, es donde pueden empezar los problemas. Así que en el vídeo de hoy ya hemos visto dos cosas muy interesantes. Primero, media de 20 plana o bajando, nada para posiciones largas. Segundo, compras lejos de la media, nada para posiciones largas. Y como la bolsa es simétrica, esto sería totalmente aplicable para el lado bajista. Manu, pídrala. Mira, otro ejemplo tenemos aquí en semanal. Veníamos de una etapa 4, movimiento vertical hacia la media de 200 y que nos la para. Vale. Ahora mismo lo que estaría haciendo es, a ver, porque esta semana nos está dejando una mechita, parece ser que lo que quiere es consumir tiempo a la espera de la media de 20, para entonces sí que ya ir a atacar a la siguiente zona, que serían los 86 euros aproximadamente. Encima, otra cosa por la que no nos creemos que estás comentando anteriormente es eso, nace el movimiento desde los mínimos, o sea, desde esta zona de aquí, no digo los mínimos históricos, sino desde esta zona, digamos, los mínimos claramente. Entonces, ir a superar lo que es la antigua resistencia que tendríamos, la media de 200, otro máximo relevante que tenemos aquí, pues como que no superarlo todo de golpe no iba a poder. O sea, lo suyo es que consuma tiempo y la media de 200 y la media de 20 acompañe en ello el movimiento. Si nos vamos al diario, movimiento vertical, ya tenemos dos máximos decrecientes, es cierto que está lejos de la media, Sí, eso no pasa nada, pues están lejos de la pero al media. final es el rango lateral el que hay que vigilar. Mientras llega a la media de 20, lo suyo es que si cuando llegue a la media de 20, pues y supere los 79, el siguiente objetivo va a ser, pues aquí, sobre los 82,5 euros aproximadamente. Así Por lo que lo tanto, que haría es esperar. O sea, de timing para mí ya no es el bueno. Incluso aunque diese entrada esta semana de superación de los 79 hasta los 82, por lo que es el semanal, no, para mí ya no es el timing, porque lo más seguro es que, aunque lo supere, haga esa inhalación que comentábamos en el valor de antes de la media de 200, no me acuerdo ahora cuál era. técnicas reunidas. Técnicas reunidas. Y haga algo parecido. Sí, realmente es el mismo concepto, ¿no? Ahora mismo estamos a un 10%, ese indicador, bueno, lo desarrollamos en Sysmentor para tenerlo siempre ahí a mano, cuál es la distancia, y ese 10% que veis ahí en rojo en la derecha, en el gráfico diario, es simplemente la distancia que hay entre el cierre de la vela de la última vela, del último precio, con respecto a la media de 20, es esa distancia que está marcando, eso es un 10%. Entonces, si nosotros en el gráfico anterior, en técnicas reunidas, decíamos que más de un 4%, Barrio Sésamo, cerca sí, lejos no, pues es exactamente el mismo criterio, el mismo criterio. Otra cosa distinta es que ahora estuviera toda la semana en rango lateral. ¿Ok? Vamos a suponer que hace toda la semana en ese rango lateral que nos tiene Manu ahí dibujado. ¿Qué le pasaría a la media de 20 durante todo ese tiempo? Pues lógicamente que iría subiendo, además con mucha fuerza, porque la verticalidad estamos hablando de un 60%, más o menos, así a simple vista. Es decir, y que cuando se acerque mucho, rompa hacia arriba. ¿Vale? Entonces, posiblemente tuviéramos varias consolidación en semanal, otra vela de consolidación en semanal, y en diario, cuando ocurre la ruptura, ese 10 que veis ahí, a lo mejor se convierte en un 4 o en un 3. Bueno, ahí podría empezar a ser más interesante, ¿ok? Porque ya habría descansado, el corredor cansado que hizo esa tremenda subida en 3 velas en semanal, llega hacia la media de 200 y ahí descansa 2 semanas y luego arranca otra vez hacia arriba.
Bueno, pues ese sí que sería un posible escenario. Pero si rompiera mañana, el lunes, perdón, vamos a suponer que rompe la primera sesión posible el lunes, eso no sería, yo no me la creería, esa ruptura alcista. Vale, pues unos cuantos conceptos interesantes acabamos de ver en la parte del mercado español. Estos son, bueno, un par de ejemplos de lo que aprendemos en los cursos formativos, ¿no? Al final, lo que siempre explicamos es que son muchas piezas, cada uno de estos conceptos lo que llamamos piezas de puzzle, ¿no? Y nosotros, a través de toda la formación, damos, no sé, un montón de piezas. Y al final, poco a poco, vas viendo cómo esas piezas van engranándose y van encajando, haciendo el mosaico general de nuestro enfoque de trading, ¿no? Que normalmente lo recogemos en un plan de trading que debemos tener escrito. Vale, eso en cuanto al mercado español, pero antes de pasar a la siguiente fase, que es a la siguiente sección del resumen semanal de trading, que es el mercado americano, tenemos una petición extra, que es un análisis del DAX. Aquí lo tenemos. Bueno, en primer lugar, ya sabéis, la estructura habitual, semanal a la izquierda, diaria a la derecha. Ciclo de vida, bueno, pues que os voy a contar, ¿no? Etapa 2, etapa 3 de techo y etapa 4. Esto es el ciclo de la vida y de la acción y vale para cualquier marco temporal. Me da igual que sean 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, un año, me da exactamente igual. Esto lo está haciendo continuamente y por eso es muy importante tratar de ubicarse en qué marco temporal, en qué etapa del ciclo estás en cada momento. Ahora mismo, ¿qué tenemos? Bueno, pues ahora mismo podemos estar hablando ya en no así en el Eurostoxx, pero sí en el DAX, podemos estar hablando de un comienzo de etapa 1. Tanto si tomas como referencia este máximo relevante, que como veis lo ha eliminado en el 90, porque no cogemos las mechas hasta el cuerpo, en el 95%, como si coges como referencia a este otro, pues estaría ya en torno al 60, en torno al 80, o sea, también un grado de penetración, un grado de retroceso bastante elevado, ¿no? En este caso cogemos el último, el máximo decreciente, y vemos cómo ya ha eliminado el 100% por hablar, ¿no? 90 y muchos. Y además ya tiene también dos cierres por encima de la media de 20, tanto que ha obligado a la media de 20 ¿a qué? A girarse al alza. ¿Lo veis? Aquí lo tenéis. Bien, síntomas de fin de etapa 4. Esos son los síntomas de fin de etapa 4. Esta V en macro temporal semanal se aprecia muy bien en diario, lo veis aquí, con un retest aquí y ahí tenéis la V. Y como ha eliminado ya, pues casi el total, ¿no? Ahora mismo en este marco temporal diario, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos una etapa 2 clara, ¿no? Porque la media de 20 está alcista, la media de 40 está alcista, podría ser la 50 sin problema, me da igual. Y como vemos, como la estructura de máximos relevantes ya es creciente y la de mínimos relevantes también es creciente. Este probablemente se constituirá el siguiente martes, se constituirá en nuevo mínimo relevante creciente. Desde aquí ha arrancado, ha hecho patrón de compra 1, ha arrancado y ahora mismo, bueno, pues se va a encontrar con bastantes problemas. Es posible que la semana empiece alcista, que empiece subiendo un poquito, tratando de acercarse a esta zona de aquí, de los 13.500, 13.550, perdón, y 13.600, se lo digo, 13.600 puntos, que es por donde va a venir la media de 200, que viene como un misil por aquí arriba, ¿lo veis? Ahí. Entonces, me da la sensación de que el precio va a llegar aquí y no va a poder y va a comenzar una inhalación. ¿Por qué digo esto? Mi sensación es que puede hacer esto, llegar, subir todavía un poquito más y a lo mejor comenzar una inhalación. ¿Por qué? Porque ahora vamos a mirar la vista, volver la vista para el lado semanal. Fijaros, 1, 2, 3, 4, 5 velas consecutivas. Probablemente en la página 20 del primer curso, del curso básico, ya hablamos de esto. Cada vez que hay 5 velas seguidas en un sentido, con un ejército ganando, en este caso el ejército comprador, los verdes, lo más normal es que en la siguiente vela, o mucho en la siguiente, se rindan a al ejército vendedor, ¿no? En este caso, ¿no? Al ejército bajista. Entonces, eso es lo más normal que ocurre. Además, si eso coincide que en diario llega a una zona de resistencia, bueno, pues posiblemente ahí tenéis el lugar del giro, ¿no? Si os fijáis, pues fijaros, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 rojas. Bueno, y la siguiente, verde. ¿Lo veis? Aquí 2, bueno, alcistas, 1, 2, 3, 4, 5, giro. ¿Lo veis? Alcistas, 5, vale, y luego probablemente giro. Aquí hay alguna más, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Estas ya no son giro. ¿Lo veis? Es muy raro que más de 5, es muy raro que más de 5
se puedan encontrar, que las hay, ¿eh? Y una vez encontramos, no sé cuántas, una barbaridad de ellas, ¿no? De algún tipo de valor extraño. Pero lo más normal es que a partir de 5 velas en un mismo sentido, ese movimiento se esté acabando. ¿Qué nos sirve, para qué nos sirve esta pequeña pieza de puzzle que estamos hablando? Nos sirve para evitar entrar a contrapié. Es decir, típico caso, bajas en el ascensor, te encuentras con tu vecino o con tu vecina que invierte en bolsa y te dice, ¡buah, vaya lo que está subiendo Bank Inter! Vaya lo que está subiendo, es el momento de entrar porque está como un tiro. Lleva no sé cuánto. Que lleve no sé cuánto subiendo, te debe pensar a ti, te debe hacer pensar inmediatamente, uy, este lleva unas cuantas velas verdes. Vas al gráfico y abres 5 velas verdes seguidas verdes. 5 velas continuadas verdes. Probablemente el valor esté interesante, porque está claro que está en una tendencia alcista, pero no de timing, ya estás entrando a contrapié. ¿Qué pasa si entras después de 5 velas verdes? Pues que probablemente la sexta a lo mejor te vaya bien, pero luego se te va a caer. ¿Entendéis? Ese es un poco el problema y es un poco lo que creemos que puede ocurrir o creo que puede ocurrir aquí en el DAX alemán. Sí que puede abrir la semana alcista acercándose a la zona de resistencia que está formada por el máximo relevante y por la media de 200. Y a partir de ahí quizás tener algún tipo de inhalación, algún tipo de inhalación que sería lo más normal del mundo después de una subida directa desde los 11.800 hasta casi los 13.600. Estamos hablando de 2.000 puntos en apenas en 5 semanas. O sea que es una subida muy importante. Así que ese es el escenario para el DAX alemán. Pues entonces vamos a dar el salto al mercado americano. Vale, pues aquí ya tenemos el gráfico del Standard & Poor's a través de su ETF, el SPY. Considerábamos, bueno, siempre ciclo de vida, ¿no? Considerábamos que estaba en etapa 1 todavía, porque aunque había perdido este mínimo relevante que era el pistoletazo en el Nasdaq, que es el pistoletazo de la etapa 4, como estaba la media de 200 aquí, me daba que esa ruptura no iba a ser muy creíble. Además, cuando el movimiento venía desde muy lejos, ¿ok? Es verdad que aquí arrancó y lo negó y genera las típicas dudas de, hostia, pues a ver si ahora ya va a ser el bueno. No, tampoco fue el bueno, simplemente se fue a la siguiente zona de soporte, marcada aquí por la zona de soporte menor, y desde aquí ha hecho un hueco profesional y a arrancar la inhalación. Una inhalación que ahora se está poniendo en duda. Hace la inhalación y ahora está empezando la siguiente exhalación. Pero, ¿qué cosas tenemos que ver aquí? Primero, ha eliminado el 100% de la vela previa. Punto para favor de los bajistas. Han recuperado mucho los alcistas. Fijaros cómo han recuperado el 30% tranquilamente de la vela. Eso es raro. Eso es raro. Si va a arrancar con caída fuerte, normalmente esto no ocurre. El arranque de la inhalación es a través de un hueco profesional. Aquí lo tenéis. Un hueco profesional. Eso me indica que es posible que esto nos dé un pequeño fallo de patrón de venta 1 en este marco temporal semanal. En diario, fijaros, bueno, la clave fue este shakeout que conocemos aquí, que es otra de las piezas de puzzle que aprendemos. Es un shakeout que fue, bueno, un hueco bajista que fue totalmente eliminado y desde ahí comenzó el pistoletazo de salida para recuperar hasta la zona de resistencia menor, ¿lo veis? Que es un máximo que está visitando mínimos previos. Bien, desde ahí, una subida muy fuerte. Fijaros, yo aquí, en este escenario, ahí que es el día viernes, es decir, en un resumen semanal de trading, probablemente de la semana pasada, mi escenario era más alcista. Y de hecho, ahí está la prueba. Mi escenario era más alcista, aquí lo tenéis. Y sin embargo, no ha ocurrido eso. Abrió con hueco profesional bajista y desde aquí comenzó la inhalación. Es lo que siempre hablamos de que el trader tiene que tener cintura. Nosotros tenemos que tener siempre marcado nuestro escenario con más probabilidad, nuestro escenario probable, y luego tener el plan B de, oye, cuidado que puedes equivocarte perfectamente, y entonces tratar de adaptarte rápidamente al nuevo escenario, porque si no tienes un problema, ¿no? Entonces, mi escenario, que era alcista, a las 3:30 de la tarde, 2:30 de la tarde, mejor dicho, esta semana, ya vi que algo no iba bien porque el hueco era profesional, pero bajista, pero bajista. Así que ahí es donde tienes que cambiar un poco el escenario, y si tenías unas cuantas acciones preparadas para ir para el lado alcista, tienes que girar y irte a la lista de las bajistas, porque probablemente te funcione mucho mejor como han funcionado las de esta semana, que han caído con mucha fuerza, ¿no? Y que han dado una rentabilidad muy interesante. Eso es lo que llamamos la cintura del trader, ¿no? Que tiene y sobre todo, cintura y también la humildad
podríamos decir, porque tú tienes un escenario posible basado en tu experiencia, pero luego tienes que tener preparado el plan B porque te puedes equivocar perfectísimamente. Y en el caso de que te equivoques, si lo digo, lo, lo útil es tener ya preparadas esas acciones por el lado contrario al que tú pensabas, de tal manera que te puedas adaptar rápidamente a la situación del mercado. Si tú solo tienes la visión, en este caso, alcista, como yo tenía el viernes, como yo tenía este viernes, y solo tengo acciones alcistas preparadas, cuando el mercado me pone en mi sitio y me dice, no, Juan, de esto sabes poquito, esto es un hueco profesional y me voy a ir para abajo, si solo tengo preparadas las alcistas, me quedo un poco a ciegas, ¿no? Nosotros tenemos preparados, como sabéis, os llegan al newsletter, varias alcistas, varias bajistas, y de esa manera siempre estamos preparados para cualquier escenario. ¿Cuál es el movimiento a partir de ahora? El movimiento a partir de ahora, o el que yo pienso a partir de ahora, es, bueno, estamos en una etapa 1, ¿verdad? A ver, una etapa 1, no, una etapa 2, perdón. Una etapa 2 ya en este marco temporal, un poco chapucera, la verdad, pero etapa 2. Fijaros el viernes lo que ha hecho, día importante. El viernes nos ha dejado una bottom tail encubierta, que sugiere continuidad alcista. Espero tener más éxito que la semana previa, pero sugiere continuidad alcista. Una continuidad alcista que en primera instancia va a superar este nivel en el primer tirón. Mi opinión es que no. ¿Por qué no? Por el grado de inclinación de la caída. Es un 81%. Todo lo que sea más del 80, incluso a veces más del 75, ya lo marcamos como límite, más del 80, lo que pienso que puede ocurrir es esto. Subirá hacia una zona, probablemente en horario podríamos ver alguna zona de control importante, haría inhalación y a lo mejor en la segunda sí que podría arrancar. Si esto fuera así y superar este nivel, nos estaría confirmando el escenario de fallo de patrón de venta 1 que comentábamos en semana. Y de esta manera estamos encajando ambos marcos temporales. Una de las cosas claves que enseñamos, en este caso en el curso intermedio, creo que es el alineamiento de los marcos temporales. Ambos marcos temporales tienen que encajar uno con otro. El movimiento que esté haciendo en el pequeño tiene que encajar como un guante en el grande. Si no encaja, y recientemente hemos tenido algún ejemplo que nos ha permitido dudar de movimientos y que luego estábamos en lo cierto, si no encaja es que algo no va bien, algo no está correcto. Hay que esperar a que se alineen. Y eso sería lo que ocurriría en este índice, lo que espero para esta semana. Esto en cuanto al SPY. Dime. Sí, que yo en el SPY lo que considero es que esta semana será un rango lateral ¿Mm? y que habrá que estar atentos porque si es un rango lateral pasaremos a estar posiblemente ya en una etapa 3. Bueno, vale, para eso debería volver otra vez aquí, ¿no? Que este Sí, será el siguiente mínimo relevante, el miércoles, esto será martes, será este un mínimo relevante, sí. si esto sigue así, y si volviera aquí, de tu, uy, sí, cuidado que ahí, Y ahí mira el podemos tener lío. impulso previo, o sea, la vela verde que tenemos de hace 2 semanas, si calculas el impulso, ha ¿Sí? consumido un 70% A ver, aproximadamente, vamos a que ya ver, nos sí. hace indicios de algo. Sí, es verdad, no hay mucha fortaleza, efectivamente. El primer movimiento está claro. Esto añade, mira, un buen concepto, como ya ha eliminado el 70 o 75, esto nos dice que el primer movimiento no va a superar este nivel seguro, seguro. Bueno, seguro en bolsa ya sabéis, pero es una forma de hablar. Con mucha probabilidad, que luego se me enfadan, con mucha probabilidad, dijiste que era seguro y al final fue. Con mucha probabilidad se fue, esto no va a superar este máximo anterior en este esperado movimiento alcista, por lo menos de inicio de semana, luego ya veremos. No sé si en segunda podrá ser así. Vamos a ver, Nasdaq está un poco distinto. Está un poco distinto, le veo más débil, ¿eh? Fijaros, hace la inhalación que pensábamos, pues exactamente igual que en el Standard & Poor's, fijaros, vimos ese arranque con una gran vela sólida y lo que esperábamos era continuidad alcista. Continuidad alcista, es esto que tenemos aquí reflejado. Y sin embargo, nanay de continuidad alcista. De hecho, ejecutó el patrón de venta 1 en este marco temporal. Aquí sí consideramos que estamos todavía en etapa 4, porque ha perdido claramente el mínimo relevante, pero además se ha puesto por debajo de la media de 20. Por tanto, para mí, en Nasdaq sí estamos en etapa 4, cuando en Standard & Poor's estamos en etapa 1. ¿Por qué pienso que este patrón de venta 1 también puede dar fallo? Por cómo ha arrancado. Ha arrancado a través de un hueco profesional. Y normalmente cuando eso ocurre, no vuelve a perder el precio, normalmente, ¿vale? Por tanto, mi escenario es que no haya tanta caída que pierda este nivel. Vamos a verlo en diario.
En diario, bueno, pues tenemos un poco el mismo escenario. El viernes, una caída aquí se activa, bueno, pues la caída, o sea, cuando pierde este nivel, podríamos activar una posición corta, va hacia el siguiente nivel, hueco para abajo, y el viernes nos hace la vela de reversión. El viernes perdió incluso el mínimo anterior, lo cual nos habla de la debilidad que hubo durante la sesión, para luego darse la vuelta. Fijaros que, atención, qué locura de sesión el viernes. Abre, el día anterior había cerrado aquí. Abre con hueco profesional, aquí arriba, ¿vale? Justo en resistencia, en resistencia el cierre anterior, ¿no? El mínimo anterior. Se desploma, mensaje muy bajista. Espera, vamos por partes, efectivamente. Hueco profesional alcista, mensaje alcista. Se nos desploma, perdiendo el mínimo anterior, hasta aquí. Mensaje bajista. Y luego, en la parte final de la sesión, se nos da con mucha fuerza para arriba e incluso casi que nos ponemos verdes. Mensaje, y deja una bottom tail, mensaje de una bottom tail lejos de la media, es mensaje alcista. Alcista sí consigue, si confirma, superar este nivel. Claro, porque para activar una entrada por encima del patrón de bottom tail, lejos de la media, tiene que superar ese nivel. No, es decir, si abre aquí, donde cerró, no podemos comprar ya, porque esa bottom tail no nos ha activado. No nos ha activado la compra. Sería si supera este nivel. Entonces estaría confirmando pues la continuidad alcista del movimiento iniciado aquí abajo. ¿Okay? ¿Hacia dónde puede ir? Bueno, pues obviamente hacia la zona de resistencia menor, el primer paso, y luego ya, si lo consiguiera, pues ya sería por aquí, en el siguiente nivel, ¿no? Este de aquí. Si eso ocurriera, fijaros que estaríamos ante el fallo de patrón de venta 1 que esperamos, que esperamos que pueda ocurrir en semanal, aunque la vela es bastante fuerte de arranque, eso es verdad. Eso es verdad. Este es el punto de vista del Nasdaq, Manu, ¿cómo lo ves? Sí, coincido. O sea, ¿Coincides? Vale. sí que es cierto que en el diario algo no me encajaba en el sentido de decir, el movimiento que comentas del viernes, dices, es que ya llevamos 4 velas bajistas, desde donde nace el movimiento irse justamente, estando en diario una etapa 3, que se vaya haciendo como si fuese una etapa 4, Sí. algo no encajaba. Algo no encaja. Y ahí marcaba que en el horario se veía la volatilidad. Sí. Lo que sí que creo, tanto en el S&P a lo mejor no tanto, pero sí en el Nasdaq, que cuando comentamos fallo de patrón de venta 1, es un retest. Es decir, que Es un ahora retest, mismo sí. la vela esta no supera el antiguo mínimo, se vaya a visitar lo que sería donde empieza la vela verde, que tienes marcado con una flechita, y a partir de ahí puede ser que entonces ya sí que sea el patrón de venta 1 bueno, que sería para hacer perder toda esta zona. Que veremos. Puede ser, puede ser, puede ser. Lo que esperamos para esta semana entonces es comienzo lateral alcista con cierta inhalación y veremos luego cómo va evolucionando. Lo vamos comentando en el grupo. Ya sabéis que tenemos dos grupos. Uno formativo, es un grupo de WhatsApp formativo donde, bueno, pues básicamente son preguntas y respuestas, tienen menos movimiento, digamos. Son preguntas y respuestas sobre dudas de gráficos, ¿no? De los que aprendemos en la formación, porque bueno, yo creo que es un gran valor añadido acabar la formación y luego poder seguir teniendo interacción para las dudas concretas que puedan ir surgiendo cuando te pones delante de la pantalla tú solo o tú sola, ¿no? Y por otro lado tenemos el grupo Signal, que es un grupo más operativo, donde ya hablamos de las operaciones en concreto y de la situación de cada momento de los índices. Y luego, otra cosa que resaltaría, ¿Sí? lo del martes, la apertura del martes, que la abriese donde lo veo y no tuviese esa continuidad. La del martes. Espera, martes, aquí. La Esta, aquí apertura que arriba. tuvo, justamente justo en resistencia, profesional y no puede y ¡bum! Se nos desploma. Sí. Curioso porque si hubiera abierto un poquito más arriba, aquí, bueno, y evidentemente aquí sería un pedazo hueco profesional alcista y estaríamos hablando de niveles de precio por aquí arriba ahora mismo. Pero eso es lo que es una teoría de huecos que también explicamos y que es muy útil en determinados momentos. Vamos a ver el último índice. Ya sabéis que analizamos Standard & Poor's, analizamos Nasdaq, mundo tecnológico, y analizamos el Russell. El Russell son ese índice que recoge al gran pelotón, recoge a 2.000 acciones de pequeña capitalización. Aquí lo que tenemos ya es una etapa 1 clarísima, una etapa 1 cortando el precio hacia arriba y hacia abajo la media de 20, hacia abajo, ahora hacia arriba, estas 2 últimas semanas. Perfecto, la media de 20 se ha puesto verde. Bueno, tenemos una etapa 1. Es decir, esto ya me sitúa que el mundo tecnológico lo está pasando peor, entendiendo por peor que no me gusta asociarlo a bajista, pero bueno, lo está pasando más bajista. El gran pelotón
bueno, pues ya ha pasado lo peor, está en una etapa 1 tranquilamente en semanal con un rango amplio, y por lo tanto parecen movimientos muy exagerados, pero de momento es un movimiento amplio dentro de una etapa 1. Y Standard & Poor's, pues bueno, está un poco intermedio, digamos, ¿no? Y el Russell, en el marco temporal diario, pues ya podemos hablar claramente de una etapa 2 alcista. Una etapa 2 alcista, ya vemos la media de 20 como ya está alcista, los mínimos relevantes ya van a ser crecientes, máximos relevantes ya son crecientes, como hay una subida muy fuerte que se para, ¿dónde? En torno de la media de 200, ¿lo veis? Es una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez lo mismo. Ahora, ¿qué pienso que va a ocurrir? Vale, el viernes nos activa, fijaros, el viernes que fue un día alcista en este índice. Curioso, ¿verdad? Cuando parecía que nos hundíamos, estos ni se han enterado. Han subido incluso con respecto al día anterior y ejecutando un patrón de compra 1. Un patrón de compra 1 que no es creíble, por lo menos en primera instancia. ¿Por qué no es creíble? Porque cada vez que veis la exhalación, ¿verdad? ¿Veis? Cada vez que veáis que la primera vela de la inhalación, como esta, comienza con una gran vela sólida, una vela que llama la atención con respecto a las anteriores, es mucho más grande, el primer patrón de compra 1 nos da fallo. ¿Qué quiere decir? Que lo más normal que esto ocurra es que no sé si subirá e incluso superará este o no lo superará ya, no lo sé, subirá un poquito más y luego nos va a hacer un retest. ¿Ok? Luego nos va a hacer un retest para luego sí, probablemente, intentar irse hacia arriba. ¿Vale? Por tanto, si has entrado aquí, bueno, pues posiblemente todavía tengas cierto recorrido alcista, pero que no te extrañe que el precio se te vaya, qué sé, martes, miércoles, a lo mejor en tu contra, ¿ok? En tu contra, para luego intentar hacer ya el buen camino al alza. ¿Algo que comentar sobre Russell, Manu? Sí, por lo que habíamos comentado del mercado español, el tema de los acunamientos, aquí en el Russell, si marcas el acunamiento de los que tenemos el mínimo relevante, ¿Te refieres aquí? sí, ahí Ahí. como podemos ver la media de 20 está más o menos con cierta inclinación, más o Aquí menos. sí. Si te Sí, vas al Nasdaq, verás que está plana. aquí está totalmente plana, claro. De hecho, estaba Exacto. roja. Sí, sí. En esa zona de ahí estaba plana. Por eso lo que comentamos, los valores del mercado español, que cuando está plana, digamos, como que no nos fiamos de que vaya a superar. Y aquí, pues, tienen dos ejemplos. Cuando está plana y cuando está con cierta inclinación. Correcto. Vale, pues buen apunte. Con esto dejamos cerrado el análisis de los índices americanos, pero vamos a entrar en las acciones que nos habéis solicitado. Venga, vamos a verlas juntos. XPEV, aquí tenemos esta acción. ¿Cómo la ves? En el XPEV. semanal, etapa 4 y en mínimos históricos, por lo que veo. A ver, déjame ver. Sí, correcto. Y con una distancia de la media de casi el 60%. Lo Mm. cual... Y fijaros, os acaba de decir, oye, es muy raro ver más de 5 velas en el mismo sentido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Claro, también es verdad que este es un claro ejemplo de que nosotros explicamos los conceptos recurrentes que se repiten el 90% del tiempo. Luego hay un 10% del tiempo en el que ocurren cosas como esta, ¿no? Que no son normales, ¿no? De hecho, este gráfico, bueno, es muy pequeñito, bueno, tampoco tiene mucha historia del valor, pero nunca jamás ha hecho esto. Y probablemente en los próximos 20 años lo hará 2 veces más, ¿vale? Aquí tiene 11 velas seguidas. ¿Eso qué ha hecho? 58% con respecto a la media. Y salvo que el valor desaparezca, precio y media se van a juntar seguro. Lo cual ya habla a las claras de la oportunidad de inversión que hay, ¿no? Pero para ello, ¿qué tenemos que hacer? Ir al diario, Manu, a ver cómo finaliza esa etapa 4. Y de hecho, a veremos, esta semana confirma, pero tendríamos ya el patrón Isla, ¿no? Tenemos patrón isla, efectivamente. No, ya lo tenemos, no hay Pues, ninguna duda. Vamos a señalar el patrón isla. El patrón isla es algo que aprendemos en el curso avanzado, creo, que en sí mismo no nos da un motivo de entrada, no nos dice, oye, entra aquí, Juan. No, 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 no. Lo que nos dice es, cuidado, que aquí hay un cambio de tendencia. Si la tendencia era previa alcista, perdón, bajista, nos hace el patrón isla, que significa que hay un rango de precios, que puede ser desde una vela hasta muchas velas, en este caso son 5 velas, que están aislados, ¿lo veis? Es como si todo el resto fuera mar, ¿no? Y esto es tierra, ¿no? Está aislado. Y luego arranca con fuerza para arriba. Esto es fin de esta etapa 4 bajista, que además, si te pones a medir el análisis habitual que hacemos por impulsos, vemos como ya el precio ha eliminado, pues esto es el 60, estamos en el 80%. Ya estamos entrando en terreno de fin de etapa 4.
Es decir, otro punto que nos confirma otra pista, indicio que nos confirma el fin de esa etapa 4, que ya está eliminando el 80. A poco que suba un poquito más se va a cargar el 100%, ¿vale? Y eso sería, y además veríamos un cierre por encima de la media de 20, el primero, luego vamos con el día siguiente el segundo, y ya tendríamos también dos. ¿Y qué le pasaría a la media de 20? Que se vería obligada a ir aplanándose, ¿ok? Entonces, para mí está un poco tierna, temprana, me refiero, Manu, para entrar. Yo me he puesto alarma ya Te has puesto alarma, cuando me parece supere muy los bien, 8, me parece cuando muy supere bien, los 8,50, me a parece partir muy de ahí bien, estar atento para buscar patrón, porque más que yo nada por el también. semanal, el recorrido que tiene tan fluido Sí, 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 hasta los 16,5 € prácticamente. correcto. Puede parar en los Fijaros, 14,30, pero los siguientes 16,50. sí, 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 totalmente de acuerdo. Fijaros que yo hago esto todas las semanas, estas son las que publicamos en la plataforma, semana 45 alcistas. Ah, ahí está. Y de hecho la voy a poner en favoritos ya. Semana 45 bajistas. Los dos escenarios siempre bajistas. Un poco tiquismiquis, la voy a poner con mayúscula. Ahí está. También en favoritos. ¿Ok? ¿Y qué hago? Esta, aparte de ahí, me la pongo aquí en favoritos. Añadir a la lista 45 alcista. Pero esta la voy a resaltar en rojo. ¿Dónde está? Destacar. ¿Por qué? Bueno, rojo, rosa o lo que sea eso. ¿Por qué? Para que me diga que no es para el lunes, que es para a lo largo de la semana o a lo mejor la semana siguiente incluso, ¿vale? Entonces, de esta manera, yo ya tengo catalogada simplemente a golpe de vista, listas. Si me voy a 45 alcistas, ahí aparecerá. Aquí está. Y vemos que bueno, ahora mismo porque está seleccionada, está en amarillo, pero si no la selecciono, es decir, si me voy a poner aquí, vemos cómo sale en rojo, ¿verdad? Ahí la tenéis. En rojo. Eso que me dice que es una acción interesante, pero probablemente para, pues eso, miércoles, jueves o incluso semana siguiente. Venga, seguimos analizando esta, que tiene muy buen aspecto, pero que le queda un poquito. Le queda. Ay, perdona, eso es el curso de huecos. Pero le queda un poquito. Deberíamos esperar a que consolidara un poco. Pero si supera esta zona de los 8,53, pues tiene buen aspecto de tener continuidad alcista. Para compra, Manu, nos piden. Tim, Atalassian. Espera, te voy a hacer aquí una ayudita. Esta acción, vemos que se ha desplomado desde atención, $484 hasta los 110 casi. Fijaros qué pedazo de caída, como para no tener stops. Y ahora ha tenido un latigazo que nace cerca de la media de 20. No, nace lejos de la media de 20. Y que tiene un latigazo fortísimo. ¿Y dónde se para? En el entorno, en alguno de los entornos que tenía que pararse, ¿no? Después de perder este nivel, el siguiente, este nivel donde estaba claro que era una zona de soporte, ahí que se la ha fumado tranquilamente. ¿A dónde tiene que irse? Al siguiente nivel. El siguiente nivel, miras hacia la izquierda y ¿qué buscas? Zona de máximos y mínimos relevantes, en este caso, como es bajando, zona de mínimos relevantes, zona de hueco o zona de congestión. Zona de mínimo relevante, soporte. ¿Y qué hace? Se acerca y en cuanto se acerca, sale disparado para arriba. Esto en diario, también tenemos una etapa 4 y se nos ha desplomado. Aquí probablemente por representación de resultados o estas cosas, en realidad nos da un poco igual, se ha desplomado y esto puede dar lugar a lo que vimos en el curso de huecos como el hueco desmayo, ¿no? Es decir, que me desmayo, quedo aquí y luego no sigo cayendo, me sigo en un rango lateral. Yo para estos casos utilizo mucho el rango horario. Es muy útil el rango horario. Fijaros que aquí en rango horario ya tenemos abro comillas, patrón de compra 1. ¿Ok? Patrón de compra 1. Aquí, entrada aquí, un stop aquí. Y ahora mismo tienes un patrón 1, 2, 3. Entonces esto sugiere que es posible que todavía tenga un rango, una subida, ¿no? En las próximas horas, ¿no? En los próximos velas de hora, me refiero. Esto cuando suele ser útil, cuando normalmente si hace un rango lateral por aquí, en el gráfico horario, hace un rango lateral, sube, baja, baja, y de repente lo rompe. ¡Paz! En algún momento más adelante lo rompe. Bueno, pues sería el inicio de esta inhalación, de que se vaya hacia la media de 20 a recoger toda esta distancia en diario. La gente cuando ve esto piensa que como no hay resistencia, va a hacer directamente ¡brum! Una subida así. Nada más lejos de la realidad, no funciona así la bolsa. Eh, Esto, si lo hace así, rompe hasta donde tenga la fuerza el corredor en ese swing. ¿Y luego qué hace? Pues lo de siempre, hace su propia inhalación y exhalación. ¿Ok? Así hasta llegar hasta aquí arriba. ¿Ok?
Bien, hay otras veces que simplemente hace así y cuando piensas que va a romper arriba, rompe por abajo el soporte. Bueno, pues nada, o cortos o pasas, ¿eh? O cortos o pasas. Pero esta, para ser interesante, aunque ahora en los próximos días, es verdad que pueda subir por el patrón 1, 2, 3 desde los 125 hasta los 133, son $8, puede estar bien, un 6 o 7%. Para mí el movimiento importante es cuando supere este máximo, y entonces nos permita meternos en este territorio, que es lo que llamamos una zona de vacío donde no hay soportes y resistencias naturales, sino que es el propio precio el que tiene que ir generando ir generando estas zonas de soporte y resistencia. Esto en Eh, cuanto a Teams. Manu, ¿qué me Ponte comentas? en semanal otra vez. Vamos a semanal. En semanal, aquí está. Sí. Que realmente el arranque es ¿Mm? patrón 2 3 4 si nos Ah, fijamos. sí, 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 correcto, es verdad. Muy buena. Patrón 1, 2, 3, 4. Perfecto, sí, señor. Un patrón 1, 2, 3, 4. Este sí que me gusta porque ¿dónde nace? En la media de 20. Este es perfecto. Mira qué buen punto que yo no me había fijado. Sí, señor. 1, 2, 3, 4. Arranque y bajista. Bueno, más fortísimo. Que Fortísimo. La debería de entrada. entonces visitar los 110 en teoría. O sea, debería Sí, tener es posible. de Es posible que continuación. todavía. Es posible que todavía es verdad. Que todavía pueda visitar esta zona. Bueno, pues si la visita, nosotros estaremos atentos a cuando esta zona sea superada. ¿Ok? Pones aquí una alarmita, porque probablemente no vamos a ver a Tim hasta dentro de mucho. Creo alerta y que me avise. Vale, eso por ahí. De hecho, vamos a meterlo también en añadir en lista 45 alcistas, pero como sé que no va a ser para el lunes ni el martes, destacar en rojo. Vale, vamos allá. Vamos a por otra que nos piden. Dos últimas. Apple. No es para compra ni nada, así que Apple. ¿Cómo la ves? Bueno, y en primer lugar yo veo barullo. La primera palabra que me viene a la mente es barullo. Vaya barullo que hay ahí. A ver, conforme terminó la semana, debería tener continuidad bajista hacia los Ujú, 128,86. ujú. Y, Vale. y de hecho, etapa 4 no, ahora buah. Etapa uno podría ¿Ves? ser, o Mira, etapa, es que en semanal está así de etapa. fijaros. Mira, es que habéis escuchado ahora un buah, ¿no? Y realmente eso lo que significa es, en mi lenguaje, de mi forma de operar, es a la siguiente. ¿Por qué? Porque si en el segundo uno, los 5 primeros segundos, para la gente que tiene menos práctica, menos tiempo con nosotros, no eres capaz de identificar en qué etapa está el marco temporal semanal, es que no es un valor para operar, ni más ni menos. Y dices, es que es Apple. A mí qué más me da que sea Apple, que sea quien sea. Eh, no es un valor para operar ahora mismo, por cómo es, por ese buah, por ese, madre mía, o el barullo, ¿no? Que decía yo al principio, nada más verla, digo, uf, vaya barullo. No me sirve, pero si tengo casi 9.000 acciones distintas en el mercado americano, voy a perder el tiempo con Apple, de las cuales 9.000 muchísimas son muy líquidas, o sea, la gran mayoría son muy líquidas, no es que tenga mucho problema, como si tuvieras un mercado más pequeñito como el español, que, bueno, que ya tienes más limitaciones, ¿no? O sea que yo, para mí, no perdería el tiempo. Una cosa distinta es desde el punto de vista formativo, desde el punto de vista del análisis. Desde el punto de vista del análisis, pues en esa etapa, ¡buah!, que lo sabemos identificar, ha hecho patrón de venta 1 en esta semana, arrancando muy fuerte, y se ha ido ya a testar en la primera vela, se ha ido ya a testar directamente el soporte previo, ¿lo veis? Aquí está, aquí está. El soporte previo lo ha testado ya el viernes en concreto, aquí. De momento ahí han aparecido compradores, aquí los tenemos, han aparecido compradores, les delata la mecha bajista, les delata esa mecha bajista, y bueno, si pensamos que el Nasdaq puede rebotar un poquito, pues entiendo que Nasdaq, que Apple y todos estos podrían rebotar un poquito, podrían, pero es verdad que se ve muy, muy, muy débil a este valor. El viernes ha hecho un hueco profesional, ha anulado, ¿eh? Hueco profesional, cerró aquí el jueves, ¿lo veis? Abre aquí arriba, hueco profesional bastante potente porque elimina una gran vela, y eso es un mensaje alcista que ha quedado, que luego se convirtió a lo largo de la sesión en un mensaje súper bajista y que luego se ha quedado un poco en tierra de nadie, ¿no? Se ha quedado en tierra de nadie porque es verdad que los compradores, el ejército verde, pues ha eliminado, pues, el 50% más o menos del tal. Vamos a ver en horario, a ver si nos dice algo, Manu. Y después, bueno, ahora cuando terminamos todo el análisis, que es el por qué vale la pena no a veces no operar en ciertos, digamos, cuando el valor está así. Ajá, Luego lo vemos diremos ahora. por qué.
Venga, ¿qué ha hecho? Bueno, pues tenemos una etapa 4 en este marco temporal, una caída muy fuerte, consolidación, amago alcista, negado, ¿lo veis? Esta es la vela clave. Vela, ¿dónde abre aquí esta vela? Fijaros, el jueves cierra aquí, el viernes nos abre aquí arriba, tiene un poquito de continuidad, incluso superando el máximo anterior, para luego ¡pum!, desplomarse. ¿Lo veis? Desplomarse. Este es el inicio de una nueva exhalación aquí, que nos lleva hasta este nivel. Y desde aquí, bueno, pues en las últimas velas, claro, cuando el precio ya se aleja de la media de 20, exhalación, ¿qué va a hacer? Volver hacia la media de 20 en inhalación. Por lo tanto, mi escenario es que como mínimo el precio pues suba a estos niveles, ¿no? Que es un poquito más, realmente, porque sería soporte menor. Y si eso es superado, donde además hay bastante congestión, y si eso es superado, la siguiente cota, pues evidentemente ya estamos hablando de este nivel, de los 142. Y la siguiente, pues el hueco, que además aquí sí que va a tener doble problema porque tiene hueco y tiene media de 200. Por lo tanto, quizás un punto importante son los 144, que es este nivel de aquí. Ahí sí que coincidirían varios conceptos y cuando coinciden varios conceptos es muy probable que ahí el precio nos haga la parada. Bueno, eso es un poco lo que yo por lo menos veo en Apple. Volvemos en semanal y retomamos lo que nos decías, ¿no? Si en caso hipotético que esta semana fuese alcista y fuese a rellenar ese hueco de los 144, Ujú. como está en una etapa 3, lo suyo es para posicionarse para posiciones bajistas. Sí, Pero es que incluso para posiciones bajistas tendríamos un doble mínimo en los 135 más o sí, sí, menos. sí, sí. Entonces, cuando hay un doble mínimo o doble máximo, no hacemos un patrón de compra uno o patrón de venta uno porque normalmente va a tener dificultades y no va a tener éxito ese Correcto, patrón. correcto, correcto. Correcto, tal cual, vamos, o sea, no se puede decir más claro. Entonces, Cada vez que veamos doble máximo, el patrón de compra uno posterior, no. Cada vez que veamos doble mínimo, patrón de venta uno posterior, Nos vamos al último. Venga, WETG. Vale, esto parece un poco blast. Fijaros, de momento se ha desplomado literalmente de 50 a 1. ¿Vale? El que compró aquí en 50, imaginaros el que ha comprado en 50,50, pensando que esto se iba a ir muy arriba. En 50, seguro que escuchaba noticias de que este valor se puede ir a 200, a 100, fijo. Bueno, pues o ya es inversor a largo plazo para nietos o ya directamente ha perdido toda esperanza, ¿no? Lo ha perdido todo. Ahora mismo, viendo ya esta vela, parece que quiere tener un poco de alegría, ¿no? Vamos a ver un diario a ver si, bueno, efectivamente, aquí ya le veo que empieza a tener un poco de alegría, efectivamente. Sí, y aquí veo un hueco novato que ha sido rellenado, un hueco novato que ha sido rellenado y que puede ser interesante. Vale, sí, tiene cierto interés. Fijaros porque la negación no ha penetrado nada en la vela previa. Y eso, bueno, pues puede tener cierto interés. Y realmente esto parece una tontería, pero desde precios actuales, que solo vaya aquí, estamos hablando de un 22%, ¿eh? Vamos a verlo en horario. Vamos a verlo en horario. en horarios que con superación de 1,45, a ver, debería hacer un retest, ¿vale? Por cómo empieza esa inhalación. Pero es que las últimas 3 velas tenemos botón encubierta. Puedo tener que ver. Mira, aquí me llama la atención varias cosas. Primera, esto va dirigido a los que hicisteis el curso de huecos hace 2 semanas. Este es una de las variantes, la que hablamos, el hueco en V. El hueco en V. Característica típica de, en una etapa 2 alcista, abre por encima, de los máximos relevantes anteriores, abre, y lo que hace es llegar a cubrir el hueco. ¿Ok? Cubre el hueco. Y desde ahí, la V, aquí la veis, ¿no? El patrón de compra 1. Aquí, entrada aquí, esto va aquí. ¿Vale? Segunda característica. Bien, por cómo ha arrancado, que es una gran vela sólida, lo más normal es que este patrón de compra 1 nos pueda dar fallo. Tercera característica, ahora mismo toca subir, en las próximas horas, toca subir porque esto es una botón de encubierta. Por lo tanto, conclusión a esto, bueno, pues si la entrada ya hubiera sido aquí, a este nivel, probablemente pueda subir un poquito más, no va a superar este máximo relevante o no debiera superar ese máximo relevante, luego podría hacer un tipo de inhalación y luego a lo mejor sí que esa sí puede ser la buena. ¿Vale? Pero mira, me gusta porque ponemos en práctica el ejemplo del hueco nube, ¿no? Que es una de las variantes que aprendimos en el último curso realizado. Y claro que como la caída ha sido tan desplomada, fijaros cómo están las medias, cualquier subida hasta aquí, por ejemplo, es una auténtica barbaridad de dinero. Así que es un valor interesante para a lo mejor tener una
parte de capital pequeño metido en él porque se puede duplicar, pero vamos, sin mucho esfuerzo, ¿eh? Solo esta semana ha subido un 28%, y fijaros qué vela tan pequeña. Un 28% y ha tenido un rango del 50%, así que fijaros. Bien. Y encima lo que me gusta del viernes, que el grado de penetración nulo, Sí, eso es. no ha llegado aún al primer objetivo, que sería los 1,80, ¿no? Creo Este que de aquí, es. 1,77 me parece que sí, Sí. 1,77 me parece. Entonces, Ahí está. yo esperaría esa inhalación en el horario para incorporarse a 1,77 y si realmente le quiere pegar más hostia, pues al siguiente objetivo que ya es los 2 euros, los $2. O sea, es El que siguiente objetivo tiene ya muy buena estamos, pinta. a ver, los siguientes ya estamos aquí. Sí, Más, incluso 2,11. El siguiente estamos hablando 2,08 exacto. o una cosa así. Sí, sí, muy interesante. Sí, un valor muy interesante, la verdad. Muy buena pinta. Añadir etapa 45 alcista. Y esta sí que es interesante a lo mejor para pronto, ¿no? Vale, bueno, pues con esto cerramos el mercado americano y nos vamos a la última sección de hoy. No tenemos a Julio, por tanto no tendremos sección Blast, aunque sí que en la plataforma vais a tener su listado de las acciones interesantes y además la explicación de las 3 o 4 que él ve con más probabilidades de éxito, digamos, ¿no? Entonces, pasamos a la última sección que es criptomonedas. Criptomonedas con Bitcoin. Aquí está. Bueno, pues a ver, fijaros, está arrancando, precisamente ayer y hoy está arrancando con fuerza, superando ese máximo relevante anterior. Vamos a eliminar, bueno, eso no quería eliminarlo, pero bueno, quería eliminar esto porque ya no nos sirve, no por otra cosa. Esta referencia ya al pasar el precio por aquí, pues ya ha cumplido su objetivo y ahora nos ha hecho un patrón de compra 1, aquí en este marco. Fijaros que lo que comentábamos al inicio, Manu, antes de empezar a grabar, yo creo que probablemente muy en línea con el movimiento de las materias primas también, ¿eh? Mm. Que estaban subiendo todas las materias primas un 6, un 7% en los últimos días, en las últimas sesiones, y el Bitcoin también lo está haciendo. De momento, vamos a ver la estructura de largo plazo. La estructura de largo plazo continúa exactamente igual. Aquí veis la L famosa y eso es una consolidación bajista. Lo único que hacemos es trasladarlo ahí. De momento, ¿qué pasa? Que entre el mínimo y el máximo hay tanta diferencia, 25.000 y 17.000, que bueno, que en el periodo entre cotas, pues puede ser interesante, ¿no? Esas operativas. Ahora mismo, el ciclo, bueno, pues vemos el suelo, etapa 4, suelo, etapa 2, y ahora está, bueno, pues arrancando cerca de la media. Y, bueno, pues bien, movimiento alcista que parece ser que puede tener continuidad en los próximos días, ¿no? Hacia la referencia de los 22.000, que es donde puede encontrar 22.400 más o menos, que es donde va a encontrar seguramente, con total seguridad, vendedores. Aunque Y eso aquí la subiera hasta media de aquí, 200, yo creo y la que media de también. 200 que viene ahí como un meteorito, efectivamente. Bueno, todavía le queda, esta va a tardar un poquito más, pero claro, aún así en ese nivel estaríamos en esta zona de aquí, estaríamos en la mitad del rango casi. Por tanto, de medio plazo no cambia para nada. A corto plazo, alcista. Y Algo dice luego por lo que sí, dices tú de la consolidación es que desde el mínimo, ¿sí? para poder llegar al máximo, 3 y 3 6 y 7 velas de momento. No, ha tenido que usar 7 velas, no alcistas, pero sí que Sí. casi. O sea, a lo mejor necesita hasta 8 velas, por el tema de lo que comentas tú de consolidación, que lo suyo es que si realmente fuese para romper por arriba, tuviese muchísima más fuerza. Vale, Ethereum ya decíamos que estaba bastante más fuerte y que, bueno, pues aquí está demostrando más esa fortaleza, cómo estamos intentando entrar en una etapa 1, ¿no? En este marco temporal. Ya tiene mínimos relevantes crecientes, la media de 20 ya está alcista y ya tiene 2 cierres. Bueno, esta semana cerrará, todavía no cierra mañana, por encima de la media de 20. Podemos estar empezando ya a hablar de etapa 1 en ese marco temporal. En diario, bueno, la etapa 2 es clara, hizo la inhalación tal y como esperábamos, hacia abajo, hacia la media. Vamos a quitarlo ya, porque ya lo ha hecho la inhalación y desde aquí ha arrancado. ¿Dónde se ha parado? ¿Dónde se tiene que parar? La primer objetivo, ¿no? La zona del máximo relevante anterior. Perfecto. Y ahora mismo aquí está continuando, está consolidando, lo cual es muy sano y muy lógico. Fijaros que aquí se paraba
no sé, si fuera una casa de apuestas, no pagarían nada por esa parada aquí, por ese freno aquí, porque coinciden dos conceptos, concepto de máximo relevante y concepto de media de 200. ¿Ok? Entonces, ahora, bueno, pues debería consolidar un poco y si luego arranca, pues puede ser un buen momento de entrada porque tiene buen recorrido hacia la zona de los 1790, esta de aquí. Ahí. Entonces, bueno, pues cuando rompa, tiene un buen recorrido. Está lejos de la media, quizás para criptomonedas no es tanto, es un 12%, no es tanto. Nosotros nos marcamos un 4% en acciones, en cripto, pues bueno, ya es más flexible y además tenemos un patrón 1, 2, 3. Así que, bueno, patrón 1, 2, 3 ya sabéis que nos permite comprar lejos de la media, así que si vemos un cierre por encima de 1675, posiblemente sea un buen momento de entrada con stop justo debajo aquí y irnos buscando los 1788, que simplemente seguiría todavía dentro de este rango lateral, dentro de esta L, aunque bueno, esta L por lo menos ha ido al 40%, ya es un poco más, vemos que está un poco más fuerte o menos débil que el IBEX 35. Perdón, que el Bitcoin, que la lío. No sé si tienes algo más que añadir, Manu. No, es como mucho el tema del suelo redondeado. También es otro de los conceptos que vemos, que al final aquí pues debería visitar ese origen que es el que marcas. Eso es. Eso es. Cuando hay suelo redondeado o techo redondeado, en este caso suelo, el movimiento posterior suele ir al origen de ese suelo redondeado. Y si fuera a la inversa, pues lo mismo. Después de un techo hacia arriba, lo más normal es que se vaya al origen de ese impulso alcista previo. Bueno, pues entonces con esto dejamos ya el análisis de todo lo que habíamos visto. Esperamos que os haya sido interesante. Ya sabéis, cualquier comunicación la podéis hacer a través de info@seedsmentor.com, que la plataforma la podéis probar por una semana y brujuleáis por ahí cómo trabajamos y si os gusta, pues os quedáis y si no, pues os vais. Así de fácil. Manu, buena semana. ¿Vale? Igualmente. Ana, cuídate. Chao. Chao, chao, chao.